tardes, queridos amigos, a un nuevo encuentro del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de San Martín. Soy la doctora Andrea Sosa, directora de este instituto. Agradezco al Colegio de Abogados de San Martín, a nuestro consejo, a nuestro sector de área académica, a la gente que participa del Instituto de Derecho del Trabajo, los integrantes. Agradezco a ustedes por estar y fundamentalmente hoy a nuestro disertante de lujo, el doctor Raúl Ojeda. Él es docente universitario de grado, posgrado, es director del estudio, del equipo de estudio, es juez nacional, y bueno, hoy va a dar un tema bastante importante, que es el tema de contrato de trabajo 4.0. Él va a hablar fundamentalmente de los contratos tradicionales y de las nuevas realidades. Gracias, Raúl, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias al instituto, muchas gracias al colegio. Hemos hecho un montón de actividades en el instituto, así que me siento gratificado volver después de, no sé, como 4 o 5 años que no hacíamos algo juntos. Y especialmente estar rodeado de amigos que acompañan y después comentan las propuestas y después esto no termina acá, por suerte. A ustedes les pasará también como organizadores que las cosas no terminan acá y después los chats y los comentarios, dura varios días. Bueno, yo les voy a contar una infidencia. Hagamos de cuenta que Andrea es mi mujer, ¿no es cierto? Yo soy el marido de Andrea. Entonces yo le decía a Andrea, voy a hablar de tal cosa. Y Andrea me decía, bueno, entonces contrato 4.0. Le digo, no, no es contrato 4.0. Voy a hablar de tal cosa. Y me dice, bueno, no, sí está bien, contrato 4.0. Bueno, ¿cómo terminó la historia? Como ustedes lo vieron en el cartel. Yo dije, sí, querida, ya está. Bueno, finalmente, como todo matrimonio bien que se precie de bien, yo voy a hacer lo que se me dé la gana, en definitiva, porque ya estoy acá. Así que, digo, está el marido, marido de verdad, Andrea, en la sala escuchando, se debe estar riendo, porque a él le debe pasar todos los días esta pequeña anécdota de vida conyugal que tuve yo con un temario. No, es que en realidad lo que yo quería comentar con ustedes es este tema de la relación de dependencia que se va poniendo en crisis con nuevas situaciones que va armando, que no es que salen de la nada y que, uy, miren lo que me pasó. De golpe pasaron cosas. No, no es así en este caso. Pasaron cosas, está estructurado y está armado especialmente para que así suceda. Y el derecho del trabajo tiene un siglo de recorrido tratando de combatir el fraude y la simulación. Y en un siglo se han puesto de manifiesto distintas formas de fraude y simulación a lo largo de todo el recorrido del derecho del trabajo, y podemos recordar en las viejas anécdotas del sillón de peluquero, el alquiler del sillón de peluquero, podemos recordar la más cercana del alquiler del taxista, del coche de taxi, como si un taxista dijera, bueno, hoy la verdad que mi fetiche es salir con la patrona a dar una vuelta, voy a alquilarme un taxi para ver qué se siente, ¿no es cierto? Bueno, y todo ese tipo de situaciones de fraude y simulación que ahora han encontrado una veta de oro, que es el quedarnos en casa, no tanto ya por la pandemia, sino pre-pandemia, quedarnos en casa y requerir mucha atención domiciliaria de distintos servicios, compras, deliveries, etc. Esto también al calor de los cambios de la composición de la estructura ocupacional, también al calor del influjo de las nuevas tecnologías que nos brindan nuevas posibilidades para crecer, nuevas posibilidades para mejorar,
para vivir mejor, pero también nos ofrecen por ahí a lo mejor ataduras, nos ofrecen algunas complicaciones, estar permanentemente conectado también trae sus problemas. Entonces, bueno, aquí la tecnología ha traído nuevos problemas al derecho del trabajo que hay que solucionar. Yo venía diciendo, ustedes saben, en el grupo de estudios tuvimos un montón de charlas relativas a que a todas estas nuevas fenómenos que se están produciendo en nuestro circo llamado derecho al trabajo, y yo decía, no podemos mirar con ojos viejos estos problemas nuevos, ¿no? Tenemos que tratar de nosotros encontrar nuevas fórmulas para solucionar estos nuevos problemas y no tratar de solucionar de prepo la cosa como si viniera dada, como tratar de encontrarle la cuadratura del círculo, digamos, ¿no? Para ser muy, muy concreto. Tratar de que nosotros revisemos, repensemos aquello que ya sabemos para ver si encaja en esta nueva realidad. Bueno, no vamos a decir nada nuevo, ¿no? Si partimos por afirmar que la llave del ordenamiento está en la puerta de entrada del mismo, ¿no es cierto? Hasta ahora, es decir, en la localización de los contratos dignos de regulación a través de la ley de contrato de trabajo y sus complementarias y reglamentarias, etcétera, lo que directamente pasa por saber cuáles son los trabajadores que merecen la protección. Es decir, esta opción binaria que nosotros tenemos entre autónomo y dependiente, que actualmente es excluyente, que no tiene una tercera opción, está la individualización normativa del contrato. Cuando no es que es al revés, como algunos pretenden hacer que cuando yo le pongo el nomen juris a la relación, ya estoy determinando su relación. Nosotros, como nadie, nos aferramos al principio de primacía de la realidad, y eso es lo que le va a dar su afectación normativa, su cuadratura normativa individual. Y esta es la razón por la cual tenemos que tener claras estas referencias antes de tratar cualquier otro instituto, ya sea la remuneración, la extinción, las condiciones laborales, etcétera, propias de un contrato de trabajo. Les cuento acá una historia muy breve, muy cortita, y es, yo era un profesor muy malo tomando exámenes, a punto tal de que me pasó una vez Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entrando a la sala de la Facultad de Derecho, sale de la sala una señora muy bien puesta, hermosa, que me mira fijo, ¿no es cierto? Y yo la miro fijo, y nos miramos. Y yo dije, wow, nada, le caí bien, le gusté. Yo estaba recién separado, así que imagínense, mi vida era un despelote. Bueno, digo, qué lindo que es esto de la vida de soltero. La verdad, me pareció, esto hace 10 años atrás, la verdad que me pareció divertida la anécdota. Comienza el año siguiente, las clases. Esto fue el último día de clases del año anterior. El primer día de clases, de vuelta a la misma escena. Yo salgo y ella entra de la sala de profesores y también me mira así, y era como, para los que somos ya unos más veteranos, era como Bo Derek, que ella era una mujer preciosa, era rubia, ojos claros, así toda, caminaba y parecía que el viento le agitaba el cabello, así, era una cosa de película. Y entonces dije, bueno, esto ya es 2 veces en la vida, no me puede pasar. Le digo, bueno, a ver, y digo, yo te conozco a vos, pero no recuerdo de dónde te conozco. Y ella me dice, sí, nos conocemos. Yo a usted lo conozco. Yo dije, ya está. Ahí se me terminó toda chance. Cuando me dijo usted me bochó 4 veces el derecho laboral en la Universidad de Palermo.
cuando yo era titular de la Universidad de Palermo. Y me dice, y todo porque yo no le respondía a esa pregunta caprichosa que usted hacía y hacía y hacía y que le hacía a todo el mundo, pero era una pregunta muy caprichosa. ¿Cuál era la pregunta caprichosa? ¿Cuáles son las notas características de un contrato de trabajo? Y entonces yo le digo, mujer, si no sabes dónde se pone la llave del auto, por más que después sepas hacer rebajes o que sepas correr carreras, no lo vas a poder hacer porque no sabes dónde se pone la llave del auto. Bueno, esa historia, que es mi historia loser favorita, es una historia loser fantástica, me sirve como para comentar que efectivamente en las notas características del contrato de trabajo está el huequito donde uno pone la llave para encender el auto. Y luego de ahí en adelante hacer todas las proezas y todos los análisis que uno pueda realizar. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, sucede justamente que últimamente estas referencias se están ocultándose al observador, ¿no? Cual potencial casa de presa, me imagino yo un zoológico, que va la gente y caza en el zoológico, y esta presa está canchera y sabe eludir, y entonces sabe eludir, y resulta que que sabe eludir ahora es más canchero que todos nosotros, porque hasta ahora no le han dado con la tecla, ¿no es cierto? A cada dosis de fraude o simulación se le ha respondido tradicionalmente con una dosis equivalente de herramienta jurídica. El punto está que hoy, por razones que ya vamos a anunciar más adelante, la herramienta jurídica está resultando insuficiente. Por eso hablo de mirar estos con ojos nuevos. Bueno, así es entonces que en estos momentos nos vemos forzados a abandonar la comodidad de cotejar si esta realidad encaja en ese molde abstracto, en ese figurín, como decía Goldin hace años, ese figurín de un sujeto trabajador, y tenemos que realizar un esfuerzo y complementarlo con reglas nuevas, no del todo objetivas, ¿no? En esto yo tengo un trabajo que me dio muchas satisfacciones porque a uno le da satisfacción en los trabajos que son después comentados o citados por colegas, ¿no es cierto? Que es uno que se llama de humo de laboralidad, ¿no es cierto? El humo de laboralidad no es concepto o nombre robado del humo de buen derecho. El humo de laboralidad es aquello que tiene el juez, el olfato particular. Acá Fabiola, abogado de Paraná, debe asentir. Es ese olfato que tiene el juez particular para decir, acá hay gato encerrado. Y acá hay algo que si bien no tengo una pauta objetiva de librito de manual, yo huelo que acá hay algo distinto, hay algo raro y que no es tal cual como me lo están vendiendo. Bueno, por eso yo hablo de esas nuevos elementos de los cuales se agarran los jueces, que no son del todo los objetivos, porque igual ningún juez le va a decir, como decía el viejo juez Morel, a quien yo quería mucho, que decía, el juez ante todo debe ser un tipo que sepa de la calle, de la vida, de la realidad, que no lo pasen por arriba. Después si sabe derecho, mejor. Bueno, él decía esto de que el olfato del juez debe prevalecer sobre todas estas reglas técnicas que nosotros vamos elaborando y que las usamos bien para quedar muy bien en todos estos auditorios, pero sépanlo que muchas veces los casos se resuelven por olfato y después se busca cuál es la regla técnica que cuadra, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se hicieron estas reglas? ¿No? ¿Dónde dice en la ley que tiene que ver su evaluación técnica, económica, jurídica? ¿Dónde lo dice? No lo dice en ningún lado. La ley solamente dice dependencia, no dice en ningún lado que tiene que ser técnica, jurídica o económica, y eso nos lo hemos ido construyendo nosotros a lo largo de la experiencia forense.
Pero ¿cómo se construyó esta experiencia forense de nuestros padres creadores? Y bueno, a través de matrices que se fueron armando, que nos resultan muy cómodos a los laboralistas, matrices que son abstracciones de lo que ocurre en la realidad y que son como moldes donde uno va metiendo compartimentos, donde uno va metiendo las cosas que va viendo y que tiene que resolver. Ahora resulta que ese molde, cuando sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Bueno, ahora esos moldes hay que cambiarlos porque la matriz responde cada vez a menos cantidad de trabajadores ocupados. Bueno, ¿cómo le llaman esto? Y bueno, Goldin, que tiene unas expresiones muy elocuentes, llama esto crisis de abarcatividad, desenfoque o fuga de sujetos, como si hubiera sujetos que están corriendo para escapar del contrato de trabajo, cuando en realidad es al revés. Son sujetos que están corriendo hacia una remuneración y que van a tener el contrato que les den, ¿verdad? Pero en definitiva, si uno hace esta prueba, la hacemos siempre cuando empezamos las clases, quienes trabajan en el aula, cada vez hay más personas. ¿Qué buscan? ¿Por qué trabajan? Y el 95, 98 o 100% dice, para poder pagar mis cuentas. Es decir, lo que uno busca es un salario, no un trabajo, como dice Ackerman. Entonces, bueno, nosotros podríamos quedarnos en ese pasado nostálgico o tratar de encontrar ahora, recetas a estas nuevas situaciones. Bueno, ¿cuáles son los primeros elementos que influyeron en estos cambios? Bueno, aunque sea obvio, Argentina todavía está muy atrasado en la materia, aunque sea obvio, no podemos dejar de mencionar al toyotismo, que fue un cambio de era en la producción, digamos, ese vendría a ser el contrato 2.0, porque si el 1.0 es la era industrial, el postindustrialismo está en el toyotismo, que son una estructura de planta magra, mínima, desplazando afuera del taller o afuera del establecimiento un sinnúmero de actividades que hasta este momento cobijaba adentro, ¿no es cierto? Y que nosotros, sin lugar a dudas, llamaríamos laborales. En algunos casos, la ecuación se simplifica al análisis con unas hipótesis de solidaridad, cuando aborda algún tipo de locación de obra, no de servicios, de obra que hoy pueda tener cobijo en el Código Civil y Comercial. El problema se presenta, sí, sin lugar a dudas, cuando esta empresa contratada brinda servicios y cuando es unipersonal o incluso cuando es pluripersonal. No estoy hablando de contratación de personas jurídicas, sino contratación de un ente pluripersonal, cuando no poseen autonomía plena respecto del principal. Este es un dato que para Alain Supiot es fundamental, el tema de la autonomía. La autonomía de esta persona o de este grupo pluriindividual para contratar con la compañía es uno de los elementos que nosotros vamos a tener en consideración al final de esta charla. Bueno, esto trae también como consecuencia, en gran parte, algo de lo que estamos viviendo hoy, que es, digamos, ya la cuarta etapa, pero que es algo que estamos viviendo hoy que se aceleró fruto de esta bendita pandemia que estamos transitando, que es que el centro de imputación de normas se desplaza a lugares fuera del establecimiento, a lugares que están afuera, que no responden a aquella lógica antigua en la cual un trabajador, me gusta esta imagen de
un trabajador de manos callosas y overol azul iba, fichaba y entraba a su trabajo. Bueno, ahora cada casa es un establecimiento en muchos lugares, ¿no? Cada casa es un establecimiento, o están estos establecimientos múltiples llamados coworking, donde mucha gente trabaja y trabaja simultáneamente para mucha gente, que realmente son centros de imputaciones absolutamente novedosos para nosotros, a punto tal de que si nosotros quisiéramos pensar cuál es la norma de prevención de accidentes de trabajo que se aplica en esos lugares, no sabríamos cómo responder. Bueno, este avance de la tecnología, esta conquista que hizo ante nosotros la tecnología, tiene algunas consecuencias buenas y algunas consecuencias malas, ¿no es cierto? De Virgilis, Miguel Ángel de Virgilis, actual asesor del ministro Moroni, ya explicaba que con el teletrabajo se desagrega la realización del trabajo, es decir, se desmembra, se desgrana, ¿no? Se fragmenta la organización también, la organización empresarial. Se diversifica la existencia misma de los centros de trabajo y se divide principalmente la acción colectiva. Esto es una situación realmente gravísima frente a esta nueva realidad, ¿no es cierto? La división de la acción colectiva. ¿Por qué? Y bueno, porque los sindicatos en Argentina todavía no le encuentran la forma, no le encuentran la manera de encarar este nuevo fenómeno. Y por lo pronto los trabajadores están más que nunca en la historia argentina negociando individualmente con los empleadores. Y esto lo podemos ver hoy en tribunales con la gran cantidad de acuerdos que se hicieron en forma individual con los empleadores por la suspensión esta de tareas. El artículo 223 bis de la Ley contra el Trabajo. Los trabajadores tuvieron que arreglar individualmente porque los sindicatos no supieron cómo, no saben cómo todavía organizarse para mantener al colectivo unido. Y eso que, lo digo en el contexto de un país que es el que mayor tasa de sindicalización tiene en Latinoamérica y casi en el mundo. En el mundo estamos cuartos o quintos. O sea, entiendan que la presencia sindical en Argentina es muy fuerte, está muy bien preparada. Bueno, a esto de toyotismo, de externalización de tareas que se hacían en el establecimiento, de creación de cadenas de producción, de cadenas de desmembramiento de la producción, de diversificación, se le agrega otra realidad, y es que profesiones tradicionalmente liberales, como los contadores, los médicos, los abogados, etc., se presentan hoy en condiciones de decreciente autonomía, cada vez menos autónomos son, y se extiende la modalidad de las situaciones paradojales, ¿no? De independencia controlada o dependencia limitada de acuerdo al tipo de relación que tengan, ¿no? Pero hoy por hoy a nosotros nos resultaría muy difícil determinar cuándo un abogado es abogado interno de una empresa y cuándo un abogado es consultor externo de una empresa. ¿No es cierto? Bueno, este tema es un problema que la ley del año 74 no tenía cómo prever, porque en aquel momento la profesión era liberal, y por eso nosotros llamamos profesión liberal, y no profesión en dependencia, como prestamos tareas la mayoría de todos nosotros, ¿no es cierto? Salvo aquel que tiene su estudio jurídico o es titular de su estudio jurídico, los demás somos todos empleados. Así que de esta manera, abogados, economistas, médicos, contadores, profesores,
serán autónomos o empleados según se den determinadas características. Teníamos más o menos controlado esta hipótesis, estas situaciones. No sé si ustedes leyeron un fallo mío que se llama Guillor, que es el del presidente de AT&T, que fue un fallo que me ha traído muchas satisfacciones, les repito, porque se comentó, se mencionó, etc. Y en el cual yo tuve la oportunidad de decir por primera vez que las notas de la dependencia, dentro de las notas de la dependencia, no talla el silencio, como sí talló en los casos Cairone contra Sociedad Italiana del 2015 de la Corte Suprema, Rica contra Hospital Alemán de abril del 2018 y Pastore con Hospital Italiano, entre otros de la Corte Suprema. La Corte Suprema pareciera haberse olvidado que nosotros tenemos los artículos 12 y 58 y que para nosotros el silencio no talla, por más que los empleados sean con una calificación técnica, que tengan creciente autonomía, digamos, ¿no? O justamente sean fundamentales para el contrato de trabajo esas condiciones técnicas, por más que los sueldos sean carísimos, altísimos, como era, por ejemplo, este caso que era un alto directivo de una compañía multinacional, uno siempre sigue siendo uno, por ejemplo, Favaloro, frente al Sanatorio Güemes. Siempre es el mejor ejemplo que vamos a tener. Siempre podemos decir que era Favaloro, solo con su alma y sus saberes, frente a una estructura organizacional que tenía enfrente y que controlaba sus servicios. Favaloro estaba en blanco, cobraba en blanco, estaba todo, pero si hubiera sido una hipótesis como la del doctor Stala, del caso Cairone, o el doctor Rica, etc., hubieran cabido las mismas reflexiones en torno a esta situación que se produce hoy de expulsión hacia el autonomismo de aquellos profesionales tradicionalmente liberales. A mí me preocupa bastante esto que dice la Corte Suprema, porque si esto lo dijera esa alumna que me encantó años después, cuando la vi en la facultad, le hubiera dicho el alumno, lo hubiera bochado por quinta vez, ¿no es cierto? Que bueno, si el trabajador guardó silencio durante tantos años de relación laboral, pues no sería un contrato de trabajo. Y yo diría, bueno, pues usted, juez, no está mirando con ojos de laboralista el problema y no entiende que justamente un trabajador calla para no ser despedido o calla para ser contratado. Ah, pero usted me está diciendo que el trabajador calla para ser contratado. Sí, en el Código Civil y Comercial de la Nación, eso se llama dolo incidental. Es un dolo no relevante. Es un dolo incidental que no afecta a la contratación. Cuando el trabajador va y miente, por ejemplo, sobre el domicilio, para que no detecten que vive en una villa, por ejemplo, y entonces, como hay mucha todavía discriminación social, por ahí hay trabajadores que no quieren que se sepa que vive en una villa. O el trabajador calla sobre algún despido anterior, o calla sobre alguna situación así, es dolo incidental, es un dolo no determinante del contrato de trabajo. Bueno, aquí este dolo incidental del silencio a la hora de la contratación, algunos jueces le han dado relevancia, a mí me parece que no corresponde, que no está bien. Bueno, a los elementos que vine mencionando hasta ahora, le podemos agregar otros elementos que no son menores y que coadyuvan a toda esta confusión que tenemos, ¿no es cierto? Primero, la primera causa. La intervención del Estado para regular los mercados en forma selectiva. Por ejemplo, como podría llegar a ocurrir si se sanciona esta
ley de los trabajadores que prestan servicios a través de plataformas, ¿verdad? Es una forma de desregular los mercados en forma selectiva, que a mí me parece que obedece a la segunda causa, que es la absoluta ineficacia que tiene el Estado para combatir el mercado irregular de trabajo. Como el Estado es ineficaz a la hora de combatir el mercado irregular, crea figuras contenedoras, ¿no? Como por ejemplo, así nació el monotributo hace unos años, ¿sí? Porque el Estado se demostró absolutamente incapaz de perseguir la evasión de aquellos que debían ser responsables impositivamente y la ilusión de aquellos que debían ser trabajadores en relación de dependencia. Entonces creó este ni fu ni fa, que se llama monotributo y que hoy sirve como plafón de contención para un montón de situaciones de evasión o ilusión de la figura laboral. En tercer lugar, también tenemos el canibalismo ocupacional. ¿Qué es esto del canibalismo ocupacional? Expresión poco feliz que he acuñado yo. Y es aquello que hace que un trabajador que está en la calle y que necesita trabajar, acepte cualquier cosa con tal de conseguir trabajo, incluso la muerte del precedente, ¿no? del que lo precedió. De otra forma, no se entiende cómo hay trabajadores que aceptan contratos en condiciones tan desventajosas. Pero el hambre tiene cara de hereje, y es por eso justamente que uno no debe prestarle absoluta atención, en nada atención, a esas circunstancias a las que estoy aludiendo. Este cóctel de tres patas, de tres condimentos, la intervención del Estado para desregular mercados, hacer inventos de normas, la ineficacia para combatir el mercado irregular de trabajo y el canibalismo ocupacional, arroja un resultado: mayor sumisión de los trabajadores y menor libertad para reclamar un marco regulatorio justo. Nos cabe hacer algunas preguntas a esto. Si fueran autónomos como algunos pregonan, ¿no es cierto?, que son autónomos, ¿quién los representaría en el diálogo social? O sea, al momento de peticionar a las autoridades, ¿quién los representa? ¿Podrían firmar un convenio colectivo? Empresario, es decir, aquellos mismos que los expulsaron del sector dependiente. ¿Son individuos sociológicamente comprendidos en la categoría de trabajadores? Y yo creo que sí. A esa respuesta puedo responder que sí, con casi total certeza, porque siempre uno está evaluando y aprendiendo, ¿no es cierto? Pero con casi total certeza podemos decir que los individuos son sociológicamente dependientes antes de ser contractualmente dependientes. ¿Y cuál es la dependencia sociológica que tiene el individuo? La necesidad, ¿sí? La necesidad de obtener la satisfacción de sus necesidades, valga la redundancia, alimentarias, y que los llevan a aceptar esas condiciones. O sea que para mi modo de ver son personas a priorísticamente dependientes. Estos pobres individuos, estos pobres diablos, son a priorísticamente dependientes, como dijo Eduardo Álvarez en una conferencia de abogados laboralistas el otro día, pero excluidos de hechos coyunturalmente, porque no hubo una eficacia estatal en las primeras medidas de represión al negocio clandestino, no al negocio. Yo, ¿para qué quiero combatir a Rappi, a Globo, a Pedido Ya, a Uber, etcétera, si son negocios lícitos? En tanto en cuanto sus trabajadores estén perfectamente cubiertos, ¿para qué combatirlos? Cubren una necesidad, especialmente
como decía en una conferencia el otro día Daniela Fabier y después Aníbal Cuadrado, mensajeros hubieron siempre y los va a haber siempre. El asunto es saber cuál es el régimen que van a tener esos pobres diablos, digo yo, cuando están pedaleando por su vida en las calles para poder llevar el alimento a su casa. La última pregunta, que es casi una pregunta innecesaria, ¿no? ¿Son autónomos, como dicen el sector que no quiere regular, o hay una circunstancia coyuntural de crisis argentina, como la que hemos vivido, tendencia mundial a la modernización? Acuérdense que en Estados Unidos se estornudan y a nosotros nos da pulmonía, o en Europa, ¿no es cierto? Copiamos todo, pero lo copiamos mal y lo malo se multiplica. Entonces, la crisis argentina que ya teníamos en el año pasado, acuérdense que sobre el fin del año pasado se declaró la emergencia ocupacional, se prohibieron los despidos, etc. Una coyuntura especial acompañada por buena tecnología para tomar mano de obra barata y desregulada, ¿no es cierto? Que es lo que a mí me parece que es la conclusión a la cual deberíamos llegar. A esta situación de los profesionales excluidos, los autónomos antes independientes, ahora dependientes, más los oficios excluidos del establecimiento por influjo del toyotismo, ¿no? Muchos oficios que antes estaban adentro del establecimiento ahora están afuera, están tercerizados, contratados, etc. Se le suman otros escenarios, además, que nosotros no le hemos todavía encontrado la solución. Uno es, por ejemplo, esta rara raza que tenemos en Argentina, que son los llamados informáticos. A ellos les encanta facturar. Por el contrario, a ellos, si les dicen que son empleados en relación de dependencia, casi que se ofenden. Como trabajadores, les hace sentir importante que facturan. ¿Por qué? Porque se sienten consultores, se sienten que tienen una consultora. Uno de mis últimos casos, cuando yo ejercía la profesión, era de uno de estos pichones, que cuando todo está bien, ellos son independientes, tienen su monotributo, se creen que son empresarios, pero cuando todo está mal y se termina, ahí vienen a llorar a la teta del derecho laboral, digamos, ¿no? Vienen a buscar el cobijo al cual oportunamente renunciaron por una deformación, diría yo, una deformación que nos viene dada culturalmente y que, ¿para qué el señalamiento? Hay una deformación cultural que se fue formando respecto de que está piola esto de ser consultor, de tener nombres raros en tu calificación contractual, de tener nombres intraducibles al idioma castellano, pero en definitiva terminar siendo expulsado de todos los beneficios que tiene un contrato de trabajo. Otro escenario también al cual todavía no le hemos dado buena solución es el de los trabajadores de venta directa, que son trabajadores que hace décadas pululan por las calles argentinas, dicen que son 1 millón de trabajadores y que todavía no se le ha dado la más mínima solución. Yo acá hasta aceptaría un estatuto con tal de que estos trabajadores tengan en algún momento seguridad social. No estoy diciendo una autonomía, una dependencia totalmente dura, rígida, sino que haya algo que de algún modo
los lleve a tener seguridad social. Porque hoy por hoy son todas personas que en su edad madura caen al sistema de seguridad social no contributivo y en su edad no tan madura caen en el sistema de salud público. O salvo que tengan algún familiar en la casa que los tenga anotados en su obra social. Pero olvídense de vacaciones, olvídense de aguinaldos, olvídense de protección contra el despido arbitrario, olvídense de negociar en algún momento algún cambio o alguna mejora, olvídense de condiciones de salud y seguridad en el trabajo, olvídense de todo eso. Otra situación que también no tenemos resuelta, del todo resuelta, es la permanente tensión que hay en el mercado de trabajo para llevar a su sector, a su molino, agua a su molino, los contratos de pasantes y aprendices, ¿no? Hay una historia en Argentina de tratar de utilizar la figura de pasantías y aprendices como contratos precarios. Eso se terminó afortunadamente con una muy buena ley que se la conoce como la ley Recalde, ¿no? Que fue una ley de pasantías en las cuales dijo, usted tenga todos los pasantes que quiera, pero páguele igual que a sus trabajadores. Y entonces dijeron, ¿cuál es el chiste? Si yo lo que quiero es mano de obra barata. Bueno, ahí se vio claramente que la intención era esa. Bueno, el gobierno anterior, en su momento, me preguntó a mí cómo hacer para dar vuelta a esta historia. Obviamente yo le dije, no cuenten conmigo, yo por empezar no asesoro más, yo soy juez, y en segundo lugar yo ayudé a la reglamentación de esa ley, que me pareció muy virtuosa, y que terminó con un montón de kiosquitos universitarios que había, que eran como bolsas de trabajo, que le cobraban a las empresas para llevarles mano de obra calificada, digamos, ¿no? Porque eran todos profesionales, etc. Bueno, estoy haciendo un paneo rápido porque en 10 minutos se me termina el tiempo. Otro escenario complejo y absolutamente complejo para las relaciones laborales es el de las cooperativas de trabajo, especialmente aquellas que brindan servicios a terceros. Porque las cooperativas de trabajo, a pesar de que a mi amigo Mario Samuel no le guste, la mayoría, lo que yo digo, la mayoría son fraudulentas. El verdadero espíritu cooperativo, socialista, etcétera, ha quedado relegado frente a la experiencia que vemos en tribunales cotidianamente, y es que se utilizan estas figuras para evitar la contratación de empresas regulares de vigilancia, de limpieza, de correo, ¿no? O sea, de trading, etcétera, etcétera. La mayoría ni siquiera tiene el cuidado de llevar sus papeles en forma. Por lo tanto, es casi un pleito que se maneja con 2 o 3 elementos muy rápidamente y concluyen en que son contratos de trabajo. En esto, INAES está quitando muchas personerías, fruto de muchas sentencias que se están dictando, ¿no es cierto? Bueno, un fenómeno más es el de los socioempleados de empresas recuperadas por los trabajadores, que es un fenómeno que ahora se nos viene potenciado. Es un fenómeno que vimos mucho en el 2001 y que ahora lo vamos a ver mucho a continuación, porque hay muchas empresas que cerraron y los trabajadores, en aras de mantener su fuente de trabajo, recuperan la empresa, es decir, toman los establecimientos, mantienen la producción de lo que sea que quisiera esa empresa y tratan de llevarlo adelante. Bueno, esos son yo diría, los trabajadores más precarizados del sistema. ¿Por qué? Porque son autoempleadores, ya no tienen el paraguas de un contrato de trabajo, pero en muchos casos ni siquiera tienen la figura de la cooperativa. El Ministerio de Trabajo tiene
un área que se dedica a esto para regularizarlos, ¿no? Ahí está una socióloga, Carla Venturi, que es un fenómeno, pero que no da abasto para cubrir todo este tipo de situaciones absolutamente irregulares con las cuales los trabajadores trabajan más, trabajan en peores condiciones, no cobran, no tienen el sueldo seguro y no tienen la más mínima condición de salud y seguridad en el trabajo. Ni que hablar de seguridad social, ¿no es cierto? Bueno, hemos terminado de mencionar los escenarios de conflictividad y, bueno, podemos tener aquí frente a todos estos escenarios que yo le estuve planteando, dos recetas o tres. Una receta es, ¿por qué dije o tres? Porque la tercera es la que menos me gusta. Pero una receta es trabajar y esforzarnos académicamente y luego para llevar luego esto a los tribunales, que es donde se concretiza el derecho, y transformarlos en verdaderas relaciones laborales. Y el segundo sería el camino intermedio, ¿no? El camino intermedio de crear estatutos como los parasubordinados de los italianos, los casi acelerados de los alemanes o los trades de España, que son figuras que ponen aún más de manifiesto la imposibilidad estatal de cubrir de algún modo ese universo de trabajadores. Y el tercer camino, que es el peor de todos, es el de no hacer nada, que es lo que estamos haciendo ahora. No hacer nada por ellos. Bueno, la tecnología nos trae a nosotros dos visiones, ¿no es cierto? Una visión pesimista. Arese encuentra dentro de las visiones pesimistas, las más pesimistas, lo que se refiere a la brecha tecnológica, porque la brecha tecnológica pone en mejor situación de empleabilidad a aquel trabajador que tiene mejores fierros, ¿no? Lo mismo lo dice Ciampa. Bueno, eso siempre ocurrió, porque aquel que tenía mejor auto era el primero en ser contratado en la agencia de remis. Así que, digamos, esto de tener una buena herramienta siempre funcionó así, lo cual no significa que esté bien. Lo que pasa es que si estamos luchando por una regulación de este tipo de relaciones, mal podemos pretender que además el Estado se haga cargo de romper esta brecha tecnológica y posibilitarle a todos los trabajadores igual acceso al empleo. Bueno, ¿qué más tenemos como contras de esta irrupción de la tecnología en los ámbitos laborales? Bueno, una absoluta pérdida del dominio del tiempo. Esto lo vemos nosotros a diario. Justamente cuando empezamos hoy la charla en privado, veníamos diciendo que en el grupo de estudios del cual formo parte, decidimos hacer un silencio total miércoles y domingos, porque el estrés que provoca estar permanentemente conectado, digamos, hace mal a la salud, digamos, nos hace mal. Y eso que es un ámbito en el cual estamos cómodos, estamos entre amigos, estamos divertidos. Imagínense cuando eso es la voz del empleador que está 24 horas, los 7 días de la semana, permanentemente conectado a tu oreja diciéndote cosas. Bueno, la polivalencia funcional, que no digo que esté del todo mal, no estoy diciendo que sea algo absolutamente nocivo, pero es algo para lo cual uno debería estar preparado, ¿no es cierto? La pérdida de vida privada, cuando el trabajo viene a casa. Ustedes ven acá que yo estoy en un ambiente, en casa,
que afortunadamente lo tengo acondicionado, ven, ahí están mis libros, lo tengo acondicionado para mí, pero soy un afortunado. En general, esto se hace en el living de la casa, se hace compartiendo el espacio con los niños, con maridos o esposas, con personas al cuidado de uno, ¿no? Ancianos, etc. Hay una absoluta invasión a la vida personal de las personas. Y algo que se ve como bueno o como malo, según lo mire cada uno, es esta hiperconectividad relacionada con el placer. Han logrado, no sé cómo, que uno encuentre placentero estar todo el día conectado. Y entonces ha perdido las otras fuentes tradicionales del placer, que eran los deportes, la vida social, la vida en comunidad, las artes, los espectáculos, etc. Olvidémonos de la pandemia, ¿no? Fuera de la pandemia, hay una crisis en la comunidad artística, hay una crisis en las artes en general, fruto de que la gente se está volcando cada vez más hacia las tecnologías y encuentra placer en las tecnologías que en la vida tú a tú, digamos, ¿no? En la vida de cara a cara, personal. De hecho, ¿a quién no le ha pasado tener que llamar por teléfono y primero mandar un mensaje para decir, ¿te puedo llamar? Porque uno ya cree que es una especie de invasión a la privacidad, ¿no es cierto? Llamar a una persona, cuando antes era lo más común del mundo. Bueno, tenemos una visión optimista también, ¿no es cierto? Bueno, la visión optimista es que las organizaciones de trabajadores deberían adoptar, tienen un desafío, que es, deberían adoptar sus metodologías, sus organizaciones, de modo tal de que garantizar a los trabajadores que este traspaso forzoso hacia la tecnología no viole sus derechos fundamentales, ¿no es cierto? Otra visión positiva de la cuestión que señalaba el otro día una abogada que litiga mucho en mi juzgado, no me puedo acordar el nombre ahora, pero en una jornada de la Asociación de Abogados Laboralistas, y es que las tecnologías facilitan las inspecciones, lo que pasa es que no las usan, ¿no es cierto? Hay el documento de OIT sobre el centenario tiene un dato que puede pasar por desapercibido, que es el de la extracción de información a través de minería de datos. ¿Qué es esto de minería de datos? Bueno, pues es aquello que utilizan en el ámbito comercial para saber qué vamos a consumir, ¿cierto? Bueno, esa minería de datos, utilizarla para perseguir la ilusión contractual. Tengo para mí que el mundo primero va a buscar, antes que buscar un contrato universal de trabajo, una cobertura universal, etcétera, como proponen algunos, va a buscar primero una forma de recaudar impuestos de modo universal. Y hoy tienen cómo. ¿Por qué? Porque tienen toda nuestra información. La tienen toda, absolutamente toda. Cada vez que nosotros ponemos aceptar en una aplicación móvil y no sin saber qué dicen las condiciones, términos de referencia, le estamos dando cookies, vaya a saber a cuánta empresa de minería de datos del universo, ¿no es cierto? Bueno, así ganaron las elecciones muchos presidentes en el mundo a través de esa minería de datos, y es lo que propone usted, utilizar esa minería de datos para justamente mejorar mejorar la situación de clandestinidad, es decir, para evitar la clandestinidad contractual y para mejorar las condiciones contractuales. En Argentina hay un programa que se llama Inspección Digital, que funciona hace ya más de una década, pero que no sirve para esto, sino que es una forma de mejorar el procedimiento post-inspección. Ahora, yo les digo una cosa, para que la autoridad estatal
utilice esta minería de datos a la cual yo le estoy haciendo referencia, y créanme que el Estado tiene toda esta información nuestra, porque yo lo he visto cuando yo estaba en el ministerio. El Estado tiene toda nuestra información y sabe qué consumimos, sabe cuánto gastamos de tarjeta de crédito, sabe todo el Estado. Bueno, pero tiene que querer utilizarlo para esto. Y no lo va a utilizar para esto. ¿Sabe por qué? ¿Se acuerdan que el artículo 11 de la ley 24013 obliga al trabajador a enviar una carta de documento con la clandestinidad laboral en copia a la AFIP? ¿Saben qué hace la AFIP con esa copia que le manda el trabajador? Nada. Absolutamente nada. De hecho, lo reciben en cualquier dependencia del país, pero no lo utilizan ni estadísticamente, ni hacen un muestreo, ni siquiera aquellos casos que repiten, van y los inspeccionan, no hacen absolutamente nada. Si lograron, merced a una norma de la época de Cavallo, que los trabajadores vayan y denuncien las situaciones, en vez de tener que ir a buscarlos, los trabajadores van y denuncian las situaciones, y el Estado después no hace nada. ¿Qué podemos pretender? Que utilicen las tecnologías ahora para mejorar las hipótesis de clandestinidad laboral. Bueno, lo mismo también el Estado utiliza, claro, sí, como dice la doctora Sandra, no alcancé a leer el nombre, si el trabajador no denuncia pierde la multa. Es verdad, lo que pasa es que nosotros los jueces no podemos saber qué es lo que ocurre después que se manda el telegrama. Yo les estoy contando porque me enteré y porque me preocupó especialmente investigar qué es lo que hace la AFIP con eso, y la AFIP no hace nada. Y no es esta AFIP, es la anterior y la anterior y la anterior y la anterior. Ninguna conducción de AFIP se preocupó por hacer algo con esta información. También tenemos mucha tecnología hoy para combatir el delito, o no tenemos mucha tecnología, o no estamos llenos de cámaras en todos lados. Bueno, esa tecnología que se utiliza para combatir el delito con reconocimiento facial, con sistema de rastreo satelital de los teléfonos, etcétera, no se utiliza para perseguir el trabajo no registrado. Y si el gobierno, si cualquier gobierno decidiera utilizar esa tecnología, créanme que lo primero que haría sería perseguir la economía informal, y cuando cae la economía informal, cae el contrato de trabajo no registrado, porque es una regla de oro, digamos, ¿no? Solo hay trabajo no registrado donde hay economía informal. Todos los manteros de once, todos los puestos irregulares, etcétera, etcétera. Bueno. Conclusiones. Uy, me recontrapasé el tiempo. Perdón, Andrea. Me pasé mucho del tiempo. Bueno, conclusiones. La característica esencial del contrato de trabajo no ha cambiado. Algunos dicen que es la subordinación jurídica, otros dicen que es la subordinación económica. Lo que no ha cambiado en ningún momento es la prestación personal e indelegable. Ahí ya tenemos nuestro primer elemento. Prestación personal e infungible. Como dice Diego Tosca, que creo que ya estuvo acá, la única forma legal de apropiarse de la prestación personal e indelegable de un trabajador es a través de un contrato de trabajo. No hay otra forma lícita de apropiarse de los frutos del trabajo de otro. Y ahí ya tenemos la subordinación económica. Las circunstancias a las que se refiere el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo para excluir de una relación de dependencia a un trabajador, vieron que dice, cuando por las circunstancias se ha dado en llamar un contrato de trabajo, sí. Bueno, esas circunstancias no sirven para darle letra a la teoría de aquellos que piden la prueba de una relación de dependencia antes de empezar. No, para eso está la presunción del artículo 23. Pedir la prueba sobre la presunción es una tontería, porque
Para eso está la presunción. Y esas circunstancias a las que se refiere el artículo 23, se refiere a las circunstancias de aquello que habitualmente hacemos bajo contrato de obra. Por ejemplo, si a mí me demanda un albañil por una obra que hizo en mi casa, y yo tranquilamente, mire, las circunstancias dan que yo no tengo albañiles en relación de dependencia. Yo no soy el empleador. Ahora, si yo, Raúl Ojeda, fuera dueño de una empresa constructora, ya es otra la situación, ¿no es cierto? O cuando yo voy a cortarme el pelo, que veo que me cortó más de lo que le había pedido. Es un problema que no atañe solo a las mujeres, a los varones también nos pasa. Si yo voy al peluquero, me corto el pelo, es un contrato que habitualmente me lo hace un autónomo, una persona que presta servicios, o eventualmente una empresa que se dedica a eso. Ahora, si yo fuera dueño de la peluquería y me hago cortar con uno de los peluqueros que trabajan ahí, ya es otra cosa. ¿Se entiende a qué se refieren las circunstancias? Bueno, tercer elemento. La inserción en la empresa es fundamental. Pero la empresa, como bien va a exponer Aníbal Cuadrado la semana que viene en este grupo, la empresa y el establecimiento ha cambiado de aquello que nosotros veíamos tradicionalmente como un edificio donde entraba ese famoso hombre de manos callosas y overol azul a fichar y prestar sus tareas. La empresa, la organización empresaria, incluye todos aquellos elementos que son fundamentales para el funcionamiento de la empresa. Entre otras cosas, la plataforma, la APP, la aplicación bajo la cual se desempeñan las relaciones laborales de muchísimos trabajadores en Argentina y en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la empresa en el caso de, vamos a hablar de Uber? Bueno, la empresa es una organización de medios materiales e inmateriales destinados a transporte de personas, ahora de comidas también. Bueno, ¿cuál es el elemento fundamental de la empresa? La aplicación. Ese es el elemento fundamental, porque sin esa aplicación no habría diferencia entre esa relación y la que hay entre los taxistas y sus peones. La única diferencia que hay es la aplicación. Bueno, como ya dijimos, el silencio no constituye derecho, es algo que lo debemos repetir hasta el cansancio, hasta que se vaya Lorenzetti de la Corte. La apropiación del fruto o el trabajo ajeno o la subordinación económica sigue siendo un elemento fundamental, aunque la porción que se quede, aquel que organiza el trabajo, sea menor proporcionalmente a la que se queda el titular. Porque ahí lo que uno tiene que tener en cuenta, quién corre con el riesgo de un servicio deficientemente prestado. Es un dato importante. ¿Quién se juega el prestigio? Ahí está el dato de la subordinación social. ¿Quién se juega el prestigio ante un servicio mal dado por un repartidor de pizzas? El repartidor de pizzas, Juancito NN, que no sabemos quién es, o Rappi, o Globo, o etc. ¿Quién se juega el prestigio? Bueno, pues ese que se juega el prestigio es aquel que tiene una organización de medios materiales e inmateriales y pone su intangible como mejor elemento de comercialización, que es la marca. Y finalmente, quiero destacar que, aunque algunos autores dicen que la teoría de haz de indicios ha quedado desactualizada, si nosotros lo vemos con ojos antiguos. Si nosotros lo vemos con ojos nuevos, la teoría de haz de indicios es una teoría que nos permite recoger indicios en todo lo que vemos en el ambiente. Es cuneiforme, es decir, no tiene forma. No tiene forma. Se va adaptando a las circunstancias, se va adaptando al panorama. Yo diría incluso que la teoría de haz de indicios es eterna. ¿Por qué? Porque cuando mañana tengamos otro problema, van a haber otros indicios que nos van a ayudar
a resolver la situación. Por ejemplo, ¿quién hubiera pensado hace 15, 20 años atrás que una circunstancia determinante de un contrato de trabajo era el prestigio de la marca? Nadie. Sin embargo, hemos aprendido a mirar ese otro tipo de cosas que estaban a nuestra vista y que no nos habíamos dado cuenta. Me pasé mucho tiempo, perdón, Andrea, como en un buen matrimonio que no tenemos, hice lo que quise. Nada, estuviste magnífico, gracias. Creo que hay varios que quieren hacer preguntas. La verdad, como siempre, que con ese tono podés decir, hasta que se vaya Lorenzetti, con ese tono tan amable. A ver, me parece que si está, creo yo, que la doctora Villagra, a ver si quiere, Sandra, a ver si quieren hacer unas preguntas. La verdad que fuiste muy, muy claro, Hola, porque hola. con varios Hola, estuve... Andrea. Hola. A ver, ¿Me Sandrita, si escuchás? querías hacer alguna pregunta. Sí, primero quiero agradecerle al doctor la explicación, porque la verdad es que uno tiene de este tema poco conocimiento y a veces, como dicen vulgarmente, toca de oído. Yo hice un intercambio con Cabify, nunca recibieron nada porque van cambiando de sede. Así que lo notifiqué en el domicilio que figura en IGJ, pero es cierto, o sea que uno no sabe si es un artículo 30, si es el empleador, no lo es muy complicado desarrollar. Obviamente el doctor es juez y tiene mucho más conocimientos que los que yo pude adquirir todos estos años, pero realmente nada, muy esclarecedor. Y bueno, yo ya el intercambio lo hice, pero bueno, voy a tomar entonces esto de que no es simplemente una aplicación, que es lo que nos venden, ¿no? Que hay una empresa detrás. El tema es que ¿dónde está esa empresa? ¿A dónde lo embargo? ¿A dónde le cobro? Esa es la pregunta, doctor. Primero gánelo. No, ya sé, pero si está en Primero, negro es muy fácil. O sea, a ver, el empleo no... yo le digo mi experiencia del señor que es mi cliente. Él figura en la aplicación, le mandan mensajes diciéndole que cuando va a volver a trabajar. Él no es el dueño del auto, el dueño del auto es otra señora, que además le daba recibo de sueldo. Así que, o sea, le dio algunos recibos, otros no, pero le quiero decir, hay toda una situación de prueba que, como dice usted, si el juez que me toca huele el humo me va a decir, sí, doctora, usted humo tiene de razón. laboralidad. Claro, pero después el tema es que, no sé, tengo muchas dudas de cómo encarar el juicio, digamos, a eso me refiero. No, pero usted tiene ahí un caso de los raros, los más raros, porque tiene un recibo. Y Claro, de una empleadora, por eso le digo. habitualmente nadie tiene un recibo. Pero Entonces acá ahí sí. es rarísimo eso, pero Pero bueno. Cabify trabaja de otra manera, vio que no es Uber. Creo que tienen domicilio en Argentina, pero es lo mismo, en definitiva es una aplicación. Todas las empresas tienen domicilio en Argentina, solo que lo tienen que buscar bien. Uber también. Si no, no pueden operar. Claro. Bueno, pero Uber era un tema que eran ilegales, que no eran, la verdad no sé. En este caso particular, Cabify sí es una sociedad y tiene domicilio, sede social, así que si bien rechazaron las cartas, ya quedó notificado, no me preocupa. Pero me parece que yo lo encaré como un artículo 30, dije, bueno, tengo una empleadora. Y claro, pero usted tiene un recibo de sueldo de una persona física, Claro. entonces sí, eventualmente tiene una empleadora y tiene ese deudor solidario a su criterio, tiene un montón de cuentas bancarias. Así que si usted lo gana, tiene donde cobrar. Sí. Hay un montón de cuentas bancarias porque cada vez que nosotros pedimos, por ejemplo, cada vez que una empresa paga una cuenta corriente que tiene con Cabify en ese caso, lo depositan en una cuenta bancaria. Por lo tanto, usted, si lo gana, va a poder cobrar con suma tranquilidad. Pero ahí usted tiene un caso distinto de los que veníamos hablando. Tiene recibo.
Sí, le doy la noticia de que en este caso hay gente que es dueña de un auto, hay muchos casos donde gente que tiene otro empleo o algo, compra un auto y lo pone a trabajar para Uber, o lo pone a trabajar o sea, y tiene un empleado. Pero entonces uno tiene que encarar el juicio, si hay un recibo de sueldo, nada, no puedo ir directo contra esa empresa como empleador, a eso me refiero. Yo no le voy a decir cómo hacerlo porque tengo prohibido, No, ya pero lo sé, a, pero pero pensando en a mí me cómo parece que estructuro. usted teniendo un recibo de sueldo tiene la prueba de las pruebas y después voy a ver cómo engancho Al al, solidario, claro, al solvente, ¿no? Al sí, solvente. Yo por eso cuando rechazo, eh, eh, a nosotros nos ocurre en la práctica hoy que los juicios ya no son como cuando yo era abogado, que era trabajador versus empleador y se acabó ahí. Ahora es trabajador versus empleador versus continuador versus solidario, 2 o 3 generaciones y personas físicas, porque sí, siempre hay sí. pagos no registrados, entonces siempre se podría aplicar la teoría del desrigar. Bueno, en muchos casos que no ocurre eso y que es solamente hay un solo deudor, yo no impongo las costas cuando rechazo contra los demás porque soy consciente de que la realidad de las relaciones laborales de hoy llevan a que nunca hay un solo empleador, un solo responsable, etcétera, y que el trabajador tiene que hacer lo imposible para tener un solvente del otro lado, ¿no? Alguien que pague. Claramente. Y por eso es difícil o sea, probar cuando el trabajador ni siquiera a veces sabe quién es su verdadero empleador. Ujú. Bueno, Bueno, esa era un poco mi inquietud, porque también había escuchado, o por lo menos se me pasó en San Isidro, que una colega secretaria en juzgado me decía que son dependientes, eh, autónomos dependientes económicamente o algo así, pero por ahora acá en Argentina no son nada de eso. no, por ahora no. Tenemos que esperar. Por ahora no son eso y hay una reglamentación que está que tiene trámite parlamentario y Sí, que establece según eh, no me gusta hablar de los proyectos porque uno nunca termina de saber si terminan siendo ley o no, claro, pero que se queda a mitad de camino, pero no es sin lugar a dudas el autónomo dependiente del que hablaba el proyecto de la gestión anterior, es otro autónomo dependiente, es un autónomo con seguridad social y eso es un autónomo dependiente con seguridad social, que eso a mí me encanta. Ahora salió una reglamentación del gobierno de la ciudad que todos estos chicos que andan en bicicleta repartiendo cosas se tienen que anotar como autónomos. Entonces, el poder de policía se traslada ahora, en vez de controlar a los dadores de trabajo, se controla a los pobres pibes, ¿no? Que es como, más o menos, para dar un ejemplo, es como meter preso al que fuma el porro y no al que lo vende. seguro, tiene razón. Bueno, es lo que hay. Bueno, Gracias, gracias, Andrea. Gracias, Sandra. doctor. No, por favor, gracias a vos. Ahí Vivi Carrizo me había dicho que quería exponer también unas preguntas y después estaría el doctor Natale, Mariano Natale. Igual, para mí fuiste tan claro que no hay preguntas. Raúl, es impresionante. Fuiste muy, muy claro con el tema. A ver, Los Vivi. dormí, se No, durmieron, por eso es lo que le Dios. pasó. Sos Se un rey. durmieron. Hola No, genial. Viviana. Hola, feliz de escucharte nuevamente. Acá estamos, la verdad, a compartir con ustedes, con Andrea, que siempre estamos interactuando. Y vos sabés que tocaste un tema que a mí me toca de cerca, por varias cuestiones. Mi marido es médico y nosotros en el 2006 iniciamos un juicio precisamente porque él trabajaba en un instituto de hemodiálisis. En su carácter trabajaba 12 horas diarias por una remuneración fija, ganamos el juicio, pero como era una SRL, habían bienes embargados, la cuestión que, bueno, pasó el tiempo, nunca logramos sí que se considere relación de dependencia, bueno, se gana parcialmente el juicio porque era una SRL, no contra la persona, digamos, que dirigía la empresa y que también era dueño. La cuestión es que nunca lo pudimos cobrar porque hicieron desaparecer los bienes y después se fue a la quiebra. Bueno, fue todo un tema
Y yo ahora, mira, después de tantos años, estoy ante la AFIP haciendo un reconocimiento de servicios con esa sentencia que no pudimos cobrar, pero bueno, voy por los aportes porque han sido 7 años de su vida, que él ya está próximo a cumplir sus 65, bueno, le faltan 5, pero estamos cerca, y digo yo, me tocó de cerca, me toca verlo diariamente, sobre todo en los profesionales de la salud, en los médicos, y más en este contexto de pandemia, que es difícil, porque cumplen 12 horas diarias, tienen magros, son vapuleados por las obras sociales, Sí. están todas las condiciones del contrato de trabajo, por lo menos los 3 supuestos esenciales. Entonces, ¿en qué escenario estamos parados, viste? Y los que hacemos derecho laboral del trabajador, tenemos como desdibujada esta figura, ¿no es cierto?, del profesional independiente, donde trabaja 18 horas diarias para poder tener un cierto estatus, y donde hoy salen a la luz un montón de vicisitudes y un montón de situaciones, de condiciones insalubres e infrahumanas en las que se encuentran sumidos. Eso por un lado. Por el otro, me encantó el abordaje que hiciste porque te da pie a ver en la realidad de todos los días distintas situaciones. Siguiendo con todo este tipo de situaciones, contadores, médicos, creo que, y trabajadores en sí que no están registrados y que están bajo una figura de monotributo promovido o de monotributista como empleadas domésticas y todo tipo de trabajadores, creo que es muy buen negocio cumplir con las reglas. El tema de la ética no nos escapa, y una empresa exitosa y una empresa en donde hay una armonía y donde tienen profesionalizado, ¿no es cierto?, sus distintos órganos, ¿no es cierto?, de gobierno, siempre es un buen negocio. Y yo creo que también hay que promover eso. De hecho, yo tengo un estudio jurídico chico, pero hay gente que trabaja conmigo. Mi secretaria se acaba de recibir de abogada, la otra también, ya pronta más. Pero creo que desde casa me incentivó, porque ellas también están al tanto, a ver, de darle una cierta estructura normativa para que nadie se sienta estafado en la relación diaria. Creo que hay que empezar, todo el escenario ha cambiado, como vos decís, coincido plenamente, hay que abordar las cosas desde otro lugar, pero siempre creo que la ética tiene que estar presente, tenemos que empezar a blanquear las cosas desde todo punto de vista, pero por sobre todo para tener relaciones más auténticas, más armoniosas y poder trabajar mejor. Así que bueno, hay mucho por decir, la verdad que se dispararon muchas cosas por este abordaje que vos has hecho, y bueno, me encantó escucharte, me quedo con muchas reflexiones y gracias. Gracias, Viviana, muchas gracias por tu aporte desde allá al norte, norte, norte. Me hiciste acordar que dentro de la jurisprudencia eh, restrictiva de la Corte Suprema está el caso Gómez contra Sadem, en el cual la Corte dijo que las prestaciones médicas no es el objeto principal de una obra social. Gómez, Claudia, era una odontóloga. O sea, es una locura por donde se lo mire. Evidentemente, o la Corte tiene empresas de salud y no lo sabemos, o nosotros estudiamos por otros manuales. Cuando yo hablo reconstruir el pensamiento, no estoy diciendo tirar por la borda los saberes. Estoy diciendo reconstruir los pensamientos para no quedarnos con las versiones antiguas de lo que sabemos, pero reconstruirlos a la realidad 2020, a lo que tenemos hoy. No esta cosa de decir que una prestación odontológica no es el objeto principal de una obra social, que el objeto principal de la obra social es la mera intermediación. La verdad que nos deja demudado. Ojalá que tengan mucha suerte con el juicio ese que tenés con tu marido. Le quiero agradecer a Santiago Di Sirian por el comentario que me dice, no seré Dedel Moore, el actor en la chica 10 de Bodedek, pero bueno, me felicita por el desempeño, qué sé yo. Gracias, Santiago.
No sé, Viviana creo que quería hacer una pregunta más, no sé si está ahí, porque me dijo algo más quería preguntar. Si no es así, Vivi, no sé si ya concluiste tu pregunta. Ahí habilito a Mariano Natale, que quería hacerte una pregunta. Así que, Mariano, y vos sabés que sos, a ver, Mariano, que es integrante ahí. Recién estaba Laura Chaer, la jueza del Tribunal 5. Querida Así amiga, que una querida amiga, sí estuvo querida amiga hace un Laura. ratito. También quería hacerte preguntas, pero a veces también el problema, justamente que hablamos de la conexión, ¿no? Me había pedido la palabra por privado, ahora la estoy buscando y lamentablemente no está. Hay muchos problemas, y más Ahora ahora, ¿no? Que estamos. te das cuenta que, Andrea, que no soy taquillero yo, porque mientras las otras reuniones que yo he venido hay 100 personas y gente en espera, hoy llegamos a 60 y pico, ¿no? No, No te vendo suficientes entradas, no, Andrea. sos maravilloso, ¿no? Pero ¿cómo te gusta que te diga que sos el rey? No, si sabés que sos un genio. Y además que lo ven, vos sabés cómo es el colegio, que esto subimos el video, vos sabés, Raúl, cómo estamos todos, con tantas reuniones, y fíjate la que tenemos los sábados, que ahora todos esperamos los sábados a la mañana para tener la reunión contigo, con todo el equipo. La verdad, armaste un equipo maravilloso. Te comentaba lo del doctor Benítez. La verdad, la última reunión me maravilló todo el grupo. Sí, muy También lindo, me muy gustó lindo. mucho, la verdad, muy, muy bueno, muy bueno. Se nota que están bien amalgamados, es un grupo, no sé, fuerte, conciso, la verdad me encantó. A ver, Mariano, no sé si querías hablar. Le voy a contestar algo a Rosana Mereu que estoy viendo acá en el chat, Roxanita Mereu. A ver, que Roxana, ¿la dice, querés hacer la pregunta? acá dice, mira, lo positivo del contrato 4.0 es que se viene la prueba 4.0. Y es realmente cierto. Hola, El trabajo, hola, ¿qué tal? Ahí, bien. Roxana parece que quería Rosana, hablar. adelante, sí. Estoy en mi plan mamá también. Ah, perdón, está bien. No, pero Sí, es uno comparto de con los vos bebés, de que de se los viene bebés la de la prueba cuarentena. 4.0, ¿eh? Sí, lo comparto. Claro, yo Hola. digo, en cierto aspecto que antes teníamos dificultad de probar, por ejemplo, las horas extras, yo creo que si tenemos un medio electrónico, queda el rastro y ahí nos va a facilitar, eso es algo muy positivo. O mismo, trabajos que antes estaban íntegramente no registrados, bueno, ahora si el empleador se ve forzado a tener que, no sé, darle una computadora, facilitar un celular, ese registro va a quedar y eso es algo, no sé, como comentaba la doctora recién, que el esposo no tenía los aportes. Eso es algo que nos facilita para la prueba en mucho, para mí es muy positivo eso. Dentro de todo lo negativo, ¿no? Porque Deja, como todo en la red, deja muchas huellas. El asunto es saber buscarlas y encontrar, como decía ahí un colega en otro mensaje, encontrar el juez que habilite esa persecución de pruebas, esa búsqueda de pruebas, elementos. Porque a veces a muchos jueces no les gusta sondear por los lados desconocidos. Bueno, no. A mí me parece que a problemas nuevos hay que encontrarle soluciones nuevas y justamente si vamos a tener que bucear entre todas estas plataformas para encontrar las soluciones, mejor. Eso que vos nos contabas da pie para invertir la carga de la prueba. Y te explico por qué. Cada vez que hay un registro, ese registro de lo que sea, de cumplimiento horario, de cumplimiento de tareas o lo que fuera, queda en poder del empleador, no del trabajador. Entonces, por el principio de colaboración procesal, debería ser el empleador quien aporte esa prueba al expediente. Si el empleador no lleva esa prueba al expediente, el juez al momento de dictar sentencia puede interpretar que ocultó elementos para la elucidación del juicio. Entonces, que ocultó prueba. Entonces, eso constituye una presunción en su contra. ¿Sí? Cada uno, cuando oculta una prueba,
constituye una presunción en su contra. Yo eso lo utilizo mucho justamente para el ejemplo que dabas vos, que es horas extras, que es cuando vienen los testigos y dicen fichábamos, yo digo, bueno, el empleador no trajo las fichas, está ocultando la prueba. Por lo tanto, presume en su contra. Hasta ahora todo eso me lo han ratificado en cámara siempre, ¿no? Bárbaro, excelente. Muchas Gracias, gracias. Ro. Gracias. Y gracias al bebé de la cuarentena, ¿eh? Es el rey del instituto. Es un bonito. Bueno, creo que ahí volvió Mariano Natale, pobre, se había desconectado. Por eso te digo, son los problemas de conexión. Marian, no sé si ya estás. A ver ahora. Sí, ahí. Muy bien, ahí se te escucha. Sí. Un poquito más fuerte. A ver, tuve que ponerme con el celular porque me jugó una mala pasada a internet, así que bueno, pasa. Bueno, lo felicito, todo muy claro en su exposición. La verdad que daba ganas de escucharlo, verlo, era demasiado claro. Hace como 10 años o más antes de la pandemia, yo escribí un artículo para la revista del Colegio Abogado Nuestro, la Toga, a propósito que yo he cursado un posgrado en la UBA con otro Goldín que explicaba la valla. O sea, ¿ustedes lo escuchan bien a Mariano? No. Marian, ¿sabes que no? Un poquito Mariano, más fuerte. Mariano, te doy un consejo. Apagá la cámara y acercá el teléfono a tu boca y entonces te vamos a escuchar perfecto. Dale. A ver, ahí se te escucha perfecto, ¿eh? ¿Ahí está mejor? Sí, perfecto. Espectacular. Bueno, soy como esa persona que pone los dientes arriba del micrófono que apago la cámara. Y entonces, el otro Goldín explicaba muy bien las vallas del derecho del trabajo, de la relación laboral, y la figura del TRA, del trabajador autónomo dependiente económicamente del derecho del trabajo español. Y venía a cuestión esto, que la pandemia demostró claramente que el que peor la pasa es el que trabaja por su cuenta, el trabajador autónomo que ni siquiera tiene la posibilidad de acceder a un ingreso fijo que le da seguridad, como explicaba Alan Supiot. Pero más allá de esto, me surgió la duda, cuando hablaban de Cabify y todos los sistemas nuevos que hay, que es inevitable, que usted explicó muy bien, siempre repartidores existieron, si se va a poder aplicar, porque la legislación propia argentina, la 24635, creo que es la de fletero, lo excluye propiamente al fletero, y hay jurisprudencia de Cámara Pacífica que lo excluye y no hay forma. Entonces, una legislación nueva, una norma nueva, ¿implicaría necesariamente derogar ese estatuto de fletero? Mirá, qué buena la pregunta que me haces, Mariano. La jurisprudencia de los últimos 10 años, de más o menos, no está convalidando la aplicación de la figura del fletero. Una persona que ha sido muy importante en ese derrotero fue la doctora Silvia Pinto, que actualmente está en la sala cuarta de la Cámara de Operaciones del Trabajo. Escribió un trabajo muy interesante en la revista Derecho Laboral, que ha sido seguido por los colegas. Me parece que fue ella, sí, si mal no recuerdo. Por ahí a lo mejor después un ratito me llama y me dice, che, no fui yo, fue fulano. Pero bueno, cambió la tendencia de la Cámara, Mariano. La Cámara está reconociendo, porque viste que la ley de fleteros tiene una cláusula gatillo que dice siempre que se dieran las circunstancias. Entonces la gente lo que está interpretando es que las circunstancias dan que es una relación de dependencia. Yo, por ejemplo, tuve un caso que fue confirmado por Cámara, que dije que no podía haber no podía no haber relación de dependencia cuando lo que el trabajador estaba poniendo a disposición de la empresa era una herramienta, que era la camionetita, pero que el trabajador estaba subordinado absolutamente jurídicamente a trabajar con ese cliente y solo para ese cliente en esos horarios, que no podía rechazar viajes. Gracias, doctor. Gracias y lo felicito por la charla. Gracias, Mariano. Bárbaro. Ahí está la doctora Marcela Faro, también que quería hacer una pregunta. A ver, Marcela.
Les gustó mi historia loser, ¿eh? ¿Cómo se rieron? Les encantó a todos, les encantó. Sí, porque hay comentarios, estoy viendo que hay comentarios acá. A ver, Marcela, Faro. A ver si quiere. Bueno, la verdad parece que a A ver, todos ¿ahí les me quedó escuchan? muy... ¿Ahí me Ahí escuchan? está. Ahí está, Ay, Marcela. porque los avatares del 4.0, me quedé sin batería en el celular y murió. No, que siguiendo con lo que decía la doctora Mereu, tenemos también las bondades del 4.0. Ayer hablaba acá mismo en el colegio la doctora alguno de los Tasco, dos lo tenés que apagar. para la Están prueba haciendo... también en todos nuestros juicios, en todas nuestras causas, porque va a haber un montón de pruebas que nos va a permitir acelerar estos procesos y llegar con la justicia realmente cuando tiene que llegar. Por ejemplo, no vamos a tener que esperar 6 meses que venga un médico al expediente a reconocer un certificado médico. Vamos a poder hacer con ese médico que siempre se niega a venir una audiencia vía web en donde se le muestre el documento y él lo reconozca, y esto nos va a llevar a acelerar un montón de cosas, sobre todo notificar testigos, notificar oficios, o sea, tenemos un montón de bondades en el 4.0, es cuestión también de que las usemos para bien. Y tenemos que aprender también, doctora, y lo digo desde mi humilde rol de funcionario judicial, que tuve que aprender a utilizar las herramientas ahora de Prepo, porque obviamente dentro de la distribución de tareas dentro del juzgado yo no tenía que utilizar el Lex, ni despachar escritos, ni nada por el estilo, sino que lo hacían los empleados, después yo firmaba, y bueno, y ahora no solo tengo que hacer sentencias y firmar los giros, sino que además tengo que estar arriba de los despachos de todos los expedientes, y forzosamente he tenido que aprender, todos mis colegas todos hemos tenido que aprender, y bueno, dentro de ese aprender está aprender a utilizar todos los elementos probatorios que nos facilita el 4.0. La verdad que hay mucha prueba dando vuelta, acuérdense que ustedes los abogados son los que lo tienen que pedir. Exactamente. Vamos a tener que empezar a usar la creatividad. Exactamente, tal cual. Gracias, tal cual. doctor. ¿Le puedo contestar acá a Andrea Urrutavescaya, que hacía una pregunta? Por favor. Que ella decía que dice, la respuesta judicial es buena, pero suele ser tardía, y es la fatalidad que nos ocurre, ¿no? Que la respuesta judicial suele ser tardía. Yo siempre digo que si a la justicia del trabajo es lenta, es porque a alguien le conviene que sea lenta. Pero no es lenta porque no se trabaje, sino que es lenta porque estamos saturados de trabajo. O sea, los tribunales están mal equipados y no están, no hay la suficiente cantidad de tribunales que se necesitan para operar para esta problemática actual. Vos fíjate que en Capital Federal no se toca hace 2 décadas, en Provincia de Buenos Aires hace 3, 4 décadas, que hace falta más tribunales por partidos importantísimos, como por ejemplo Matanza, Avellaneda, Quilmes, La Plata, no sé San Martín porque ustedes ahí conocen más que yo, pero que hace falta más tribunales como para que un juicio termine dentro del plazo de 9 meses, que es lo que correspondería, digamos, ¿no? Y sí, Andrea, tenés razón, la respuesta judicial es buena, pero suele ser tardía. Y la protección por vía estatutaria responde en mejor medida a la necesidad inmediata, siempre y cuando se acate la regulación estatutaria, porque ¿cuántas veces que hay leyes que se dictan y que no son acatadas? Y por más que un estatuto diga que hay una relación de dependencia o cuasi dependencia o lo que fuera,
si ellos deciden no acatarla, como no están acatando ninguna de las directivas de policía del trabajo que se les están impartiendo, al menos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos en el mismo problema, Andrea. El problema es que dependemos de cuánto de la ley estas empresas quieren cumplir. Y yo escuché, nadie me lo contó, escuché en una conferencia a un abogado de estas plataformas decir, bueno, pero si los tenemos que registrar, se acaba el negocio. Sí, yo también lo escuché, Tendrán que cambiar de negocio. Confesión de parte, relevo de pruebas. Se acaba el negocio. Bueno, pero ahí Aníbal Cuadrado, en su conferencia, que lo van a tener, cuenta que Pedido Ya empezó con todos los trabajadores registrados y que después se tuvo que volcar a la informalidad porque Globo, Rappi, etcétera, la competencia, arrancaron informales, entonces no podía competir nunca. Pero si Pedido Ya en algún momento lo hizo, quiere decir que es posible hacerlo. No, totalmente. Bueno, lo estamos viendo el abuso, ¿no? Ahí varios en el chat hablan de que muchas figuras, como el socio empleado y todos, digamos que son figuras positivas. Justamente estamos hablando de cuando se lo utiliza para el fraude laboral. No sé, era muy común el peluquero, ¿no? Que alquilaba su sillón. No sé, creo que uno de los que más se evadió, no digamos el nombre, pero es uno desaparecido prácticamente, que era muy famoso, que tenía muchos desfiles. Moviendo la cabeza. Moviendo la cabeza. Y era realmente, yo he tenido varios juicios contra esta persona, y el trabajador estaba totalmente convencido que era socio. Uno hablaba con ellos hasta que, bueno, venían obviamente porque la relación había terminado, pero hasta que uno hablaba con ellos y le explicaba que no, vos no sos socio, porque no, pero si yo me llevo un porcentaje, a mí él no me paga un sueldo. Era siempre lo que te explicaba. A mí él no me está pagando un sueldo, yo me llevo una parte y no... y algo que me parecía bastante terrible, ¿no? Porque era las ganas, por ejemplo, era el peluquero específico de Susana Jiménez, el peluquero específico de Mirta Legrand. Además de tener eso, ellos tenían sus clientes y todo el tiempo decían, yo no participo de las pérdidas. Que yo le decía, sí, vos estás participando de las pérdidas. Todo el tiempo, yo no pago el alquiler. O sea, obviamente estoy hablando años atrás, yo creo que ahora a la gente sí le queda mucho más claro que hay fraude laboral, pero en su momento costaba mucho, que lo mismo lo que recién decía Viviana respecto de los médicos. Los médicos es imposible que hagan un juicio. ¿Cuántas veces les quedan debiendo las obras sociales? Como nosotros también, ¿no? Que muchas veces nosotros tampoco vamos a defender nuestros derechos. Increíble que somos los abogados, pero bueno, es fundamentalmente. No sé, a ver si alguno más quería hacer alguna pregunta. Aprovechar que lo tenemos a Raúl hoy acá. La verdad es... Por acá alguien preguntaba, que no sé si está en la sala, ¿por qué digo que las cooperativas son fraudulentas? Claro. Bueno, porque las cooperativas sirven para externalizar servicios a favor de estructuras fraudulentas que no pagan cargas sociales, que al tener asociados, esos asociados tienen que estar bajo el régimen de monotributo, por lo tanto, esa empresa externalizada, que normalmente brindan servicios de vigilancia o de limpieza, esos son los más comunes, pero también hay de transporte, hay de todo tipo, no pagan ningún tipo de cargas sociales, o sea que fomenta no solo la ilusión laboral, sino la evasión impositiva, porque están eximidos de algunos impuestos, y fomentan la competencia desleal. Cuando estas empresas
dicen, bueno, si se ponen tan duros con la carga impositiva o tan duros con la persecución del trabajo no registrado o irregular, nos vamos a tener que ir, como decían curiosamente los call centers. Recuerdan que decían, si tenemos que cumplir la ley nos vamos a ir, y finalmente se fueron. Yo digo, bueno, bienvenido que se vayan las empresas irregulares, porque hay muchas empresas serias en el mundo, ahora que vivimos en la aldea global, hay muchas empresas serias en el mundo que no quieren venir a invertir en Argentina porque aquí todavía rige la ley de la selva en el mercado. Y entonces en la ley de la selva hay mucho monopolio, hay mucho fraude, mucha evasión impositiva, y de esa manera las empresas serias tampoco pueden competir. Entonces cuando vienen y te corren con la vaina de que esto no genera empleo, no genera empleo precario, pero empleo del bueno puede provocar si la regla se transforma en el cumplimiento de la ley, porque las empresas conocen de la capacidad argentina en cuanto a sus manos de obra, pero conocen también de la irregularidad de Argentina, del pasan cosas. No, totalmente, totalmente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Y justamente lo que decís vos, la semana pasada lo tuvimos a Teddy Karagosian, que habló justamente de su empresa. Él hablaba de un sistema, la mochila austríaca, no sé si lo escuchaste, No. que es la 22250, que vendría a ser la 22250. Uno de los empezó a comentar de que por qué que el trabajador tendría que tener libertad para irse de la empresa, comentó el caso, y uno de los que estuvo presente justamente es el doctor Campos, es el esposo de acá de la doctora María del Carmen, y bueno, que es amigo mío, que los dos, ¿no? Pero él está conmigo en la caja de la provincia de Buenos Aires, la caja de abogados, y justamente le dijo, lo que pasa es que nosotros primero en Argentina no hay una moneda. Si ese aporte se hiciera en dólares, sería magnífico, porque eso lo estaría ahorrando. Y lo que le dijo fundamentalmente fue, pero no es positivo para ustedes, porque los buenos empleados se irían todos, que fue lo que él comentó que le había pasado con el retiro voluntario, y se irían con sus aportes o con todo lo que habían aportado, como si fuese la 22.50, pero en dólares, digamos, a un puesto, digamos, a intereses, y entonces no le gustó, no fue positivo lo del aporte en dólares. Entonces, así que, bueno, me parece, no sé si creo que ya que con esto ya hemos terminado, creo que no hay ninguno más que quiera hacer una pregunta. Bueno, gracias, pero muchas gracias, Raúl. La verdad, brillante como siempre. La semana que viene lo vamos a tener al doctor Matías Cremonte, que va a venir a hablar justamente del salario, artículo 223 bis, así que vamos a estar escuchándolo como hoy lo escuchamos a Raúl. Muchas gracias, Raúl, gracias a todos por estar, gracias a todos por estar acá, y bueno, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Raúl. Saludos. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias.